El problema dice: dos cargas puntuales más Q y más Q2 se colocan sobre el eje X en X igual a 0 metros y X igual a 10 metros respectivamente. Si la magnitud de la carga es 4 microcoulombs, determine en qué punto sobre el eje X tendría que colocarse un electrón de tal manera que la fuerza neta sobre él sea 0. Para comenzar vamos a trazar el eje X como aparece en pantalla. Voy a colocar una carga puntual en la posición X igual a 0 y vamos a asumir otra posición arbitraria sobre el mismo eje X, al cual llamaremos también posición 10. Toda esta recta numérica está en metros, por esa razón vamos a identificarlo así. La primera partícula que está en X igual a 0 es más Q, y la partícula que está en X igual a 10 es más 2Q. Las dos cargas son puntualmente positivas, y también tenemos que pensar en la forma en la que actúa el campo eléctrico debido a cada una de ellas. El campo eléctrico debido a la carga más Q es radialmente hacia afuera. Recordemos que es una fuente de líneas de campo eléctrico. Aquí también para la carga más Q2. Pero específicamente, si nosotros analizamos las tres regiones con las que podemos trabajar en la recta numérica, pues tenemos que incluir a las dos partículas en esa interacción. Utilizaremos el principio de superposición. Por esto, si yo coloco una partícula puntual en la parte izquierda de la posición 0, yo observaré que en ese lugar se experimentará una fuerza eléctrica de empuje hacia la izquierda debido a Q1. ¿Sí? Esta es la fuerza de empuje eléctrica debido a Q1. Y también experimentaremos una nueva fuerza, siempre en la misma dirección, pero debido a Q2. Entonces en esa posición, o en ese caso, no tenemos un equilibrio, porque la suma vectorial de esas dos fuerzas es directamente hacia la izquierda. Por esa razón descartamos esa posición. Y si analizamos a la partícula de la misma manera en el lado derecho de 10 en el eje X, pues va a suceder lo mismo. Tendremos la fuerza debido a Q2 hacia la derecha, y tenemos la fuerza debido a Q1 a la derecha también. Por esa razón nosotros tenemos que descartar esas dos posiciones. No es posible que se coloque una partícula en la parte derecha del eje del número 10 y en la parte izquierda de 0, porque no estará en equilibrio. Sino tenemos que colocarlo entre esas dos posiciones, entre 0 y 10, de tal manera que más Q, o la carga más Q, atraiga hacia su centro a la partícula con una fuerza eléctrica que vamos a llamar F1, y también la carga más 2Q tiene que atraer, pero proporcionalmente, hacia su centro a la partícula que estamos colocando. En este caso es un electrón con una fuerza F2. Lo interesante acá es que no sabemos nosotros en qué posición está siendo colocada esa partícula, el electrón. Es una cantidad desconocida X, pero esta es la distancia desde el origen. Sin embargo, esa distancia también se interpreta como medida desde la partícula 1, desde más Q. Es la distancia que se encuentra a la derecha. También nos interesa la distancia que hay desde la partícula 2Q hasta el electrón, que si bien es cierto, nosotros tenemos por la gráfica una distancia total de 10 unidades, en este caso metros,
Y si a esos 10 metros nosotros restamos la cantidad X que ya tenemos para el primer segmento, entonces nos queda 10 menos X. Tomando eso en cuenta, vamos a utilizar el principio de superposición. El principio de superposición indica que al sumar las fuerzas horizontales, el objeto tiene que permanecer en reposo. Eso dice ahí cuando habla acerca de la fuerza neta. Y la fuerza neta se requiere que sea cero. La fuerza neta simplemente es la suma vectorial de todas esas fuerzas. Y como es un vector, pues vamos a considerarlos como tales. Sabemos que aquí solo están representadas las magnitudes en la figura, pero algebraicamente, si yo escribo F1 así, más F2, que únicamente tienen componentes horizontales, y eso es igual a 0, pero específicamente esto tiene que ser un vector 0, tenemos que considerar que estando escritos de forma vectorial, pues cada uno tendrá sus componentes. Vamos a ser bastante rápidos o precisos. Únicamente estamos hablando de componentes horizontales, así que no vamos a utilizar componentes verticales o de cualquier otro tipo. Por esa razón, F1 como vector es directamente menos F1, asumiendo que todo lo que se mida hacia la derecha será positivo. Menos F1. A continuación sumamos la magnitud de F2 y eso es numéricamente igual a 0. La fuerza 1 apunta a la izquierda, vamos a tomar la negativa. La fuerza 2 apunta a la derecha, tomaremos esa cantidad como positiva. Sabemos que la magnitud de una fuerza se calcula a partir de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es K por, en este caso, la carga 1, siempre dentro de un valor absoluto, por el valor de la carga del electrón, pero en valor absoluto. También tenemos aquí la distancia que de separación entre la carga 1 y el electrón es x al cuadrado. Y luego nosotros tenemos que sumar K por el valor absoluto de la segunda carga positiva, en este caso 2Q, por el valor absoluto de la carga del electrón. Aquí la carga del electrón nosotros sabemos que es negativa. Sin embargo, al tomar el valor absoluto, se nos concede que numéricamente será positiva. Ahora bien, vamos a quitar el valor absoluto en cada caso. Vamos a llevar la cantidad negativa hacia el lado derecho de la ecuación. Por eso me queda K por, ahora voy a cambiar a paréntesis, porque al tomar el valor absoluto simplemente considero que las cantidades sean positivas. 10 menos X en esta parte. Y luego en el lado derecho de la ecuación considero a la carga Q1 como positiva y a la carga E también como positiva, siendo la distancia de separación entre Q1 y la partícula, en este caso el electrón, X. No hay que olvidar que la carga 1, el valor también del electrón, de la carga del electrón, y el valor K, que es la constante eléctrica, están multiplicando en ambos lados de la ecuación, así que muy bien nosotros podemos dividir cada lado de la ecuación o toda la ecuación entre K, Q1 y E, o simplemente multiplicar cada lado por el recíproco de esas cantidades, es decir, multiplicar por K, Q1 y por E, ¿sí?, en ambos lados de la expresión. Y podemos hacer esto porque específicamente esas son las tres cantidades que están siendo multiplicadas en ambos lados de la expresión. Ahora bien, esto se simplifica. Nosotros tenemos únicamente 2 como numerador. Tenemos 10
menos x al cuadrado como denominador, y en el lado derecho únicamente tenemos 1 y x al cuadrado. De esta manera nosotros tenemos una ecuación de segundo grado, donde hay ciertas condiciones que se deben cumplir por ser una expresión racional o un conjunto de términos racionales. Tenemos que considerar que el denominador no puede ser 0 para la primera fracción, es decir, 10 menos x al cuadrado no puede ser 0. Por tanto, 10 menos x no puede ser 0 y 10 no puede ser el valor de x. Es decir, al resolver esa ecuación, el valor de x no tiene que salir 10. Y eso pues está bien, ¿verdad? Porque al final, de forma intuitiva, al inicio dijimos que si el objeto está entre 0 y 10 y lo colocamos justamente sobre 10, pues no va a experimentar una repulsión, sino vamos a tener una contradicción. También para la otra parte, que es el denominador, x al cuadrado no puede ser 0, por tanto x no puede ser 0. Eso implicaría, si lo fuéramos a tomar, implicaría colocar al electrón sobre Q1 o sobre la partícula más Q, y eso no es posible. Matemáticamente sí, pero físicamente no tiene sentido. Ahora bien, vamos a resolver la ecuación. Vamos a multiplicar esto. Tenemos 2x al cuadrado, esto es igual a, y desde el lado vamos a llevarlo a multiplicar, me queda 10 menos x al cuadrado. De esta manera vamos a resolver la ecuación desarrollando el producto notable. Tengo 100 menos 20x más x al cuadrado. Así llevamos todos los términos hacia el lado izquierdo de la ecuación completa, para que finalmente me quede 2x al cuadrado menos x al cuadrado más 20x menos 100. Esto es igual a 0. Así que la expresión simplificada es como aparece en pantalla: x al cuadrado más 20x menos 100. La ecuación tiene dos soluciones, pero pueden ser ambas reales e iguales, ambas reales y distintas, o ambas complejas. Podemos resolverlo con una calculadora de mano que resuelva directamente esta forma de ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado, y la otra forma, quizás un poquito más sencilla de recordar, es la que se resuelve con la fórmula general que aparece en pantalla. Así que yo sé que el término A es el que acompaña a x al cuadrado, en este caso es 1. El término B es el que acompaña únicamente x, es más 20, por cierto, hay que incluir el signo, eso es muy importante. Y C es la última cantidad, el término independiente, es menos 100. De esa manera ingresamos estos valores a la ecuación. Tenemos, solo por ilustración, no es necesario en todos los casos, solo por ilustración vamos a escribir más 20, podríamos escribir solo 20, y de esta manera vamos a escribir más 20 también por acá. Menos 4 por A es 1 y C es menos 100. Así nosotros tenemos lista la ecuación que nos permite resolver. Regularmente le llamamos fórmula general o ecuación de Vieta. Entonces vamos a resolver directamente por acá. En el interior del radical tenemos 800, y en la parte inferior del denominador sigue teniéndose al 2. Así que vamos a simplificar un poco el radical. La raíz cuadrada de 800 también se puede escribir como 20 por la raíz cuadrada de 2. Todo esto está siendo dividido entre 2, y al simplificar un poco más tenemos menos 10 más menos la raíz cuadrada de 10 por la raíz cuadrada
de 2. Así que la primera solución es menos 10 más 10 por la raíz cuadrada de 2. La segunda solución es menos 10 menos la raíz de 10 por la raíz cuadrada de 2. Tenemos 4.14. Para la primera cantidad en metros, de hecho esta es la solución exacta, pero una aproximación a 2 decimales podríamos decir que es 4.14. Entonces vamos a cambiar este símbolo, vamos a colocar aproximadamente 4.14. También nosotros podemos escribir la respuesta pero con el signo negativo, que aproximadamente a 2 decimales es menos 24.14 metros. Bueno, esto si escribo metros pues ya no tendría mucho sentido, porque indicaría una posición a la izquierda de más Q. Y si regreso a la imagen inicial, significaría que estando en la recta numérica nosotros nos moveríamos 24.14 unidades en la dirección contraria a donde yo había supuesto que se encontraba ese electrón, o donde se tendría que colocar ese electrón para que la fuerza sobre él fuera exactamente 0. ¿Por qué es que me sale esta solución? A esta le llamamos raíz extraña y no es solución del problema físico, pero sí del problema matemático. De esta manera la descartamos. La única solución es 4.14, pero hay que aclarar desde dónde estamos midiendo esta longitud. Y esto está siendo medido desde más Q, el origen. Entonces, si nosotros regresamos a la parte inicial, tendríamos que aquí es 4.14 metros y en la otra parte tendríamos aproximadamente 5.86 metros. Eso coincide con la magnitud de cada carga, sabiendo que aquí es más Q y aquí es más 2Q. Es decir, este va a atraer con mayor intensidad al electrón que esta otra carga